Yo era Samantha Hart, 34 años, sentada en la mesa de la defensa en mi propia sala del tribunal, con el pulgar trazando la bufanda lobo rojo en mi regazo. Al otro lado del pasillo, Kevin y Karen se reían con su abogado, ya gastando los $5.5 millones que creían que estaban a punto de robar. Ni siquiera me reconocieron. Entonces la voz del alguacil cortó el ambiente de la sala. Todos de pie para la honorable jueza Samantha Hart. Mis padres se pusieron de pie esperando a una extraña, pero yo me levanté con ellos. Caminé más allá de la barra, subí los escalones y tomé mi lugar detrás del estrado. La sonrisa burlona del abogado de ellos se congeló al instante. Necesito que seas el jurado hoy. Si tus padres te desecharan como equipaje para obtener ganancias, ¿los dejarías entrar de nuevo para una segunda oportunidad, o los destruirías? Deja un culpable o inocente en los comentarios ahora mismo. Quiero ver dónde estás parado antes de contarte lo que hicieron. Era 1994 y el Aeropuerto Internacional O'Hare era el lugar más ruidoso de la Tierra. La Terminal 3 zumbaba con una frecuencia que vibraba a través de las suelas de mis tenis. La gente corría, los anuncios sonaban, y las bandas transportadoras zumbaban con un dron mecánico interminable. Pero yo no me sentía parte del movimiento. Me sentía como una piedra en un río, atascada en lo pesado mientras todo lo demás fluía a mi alrededor. Tenía 5 años, envuelta en una bufanda de lana roja que me raspaba el cuello. Era rasposa y demasiado larga, arrastrándose por el linóleo sucio, pero me negaba a quitármela. Era lo único que me separaba del frío cortante de las puertas automáticas. Kevin y Karen caminaban adelante de mí. No me tomaban de la mano. Revisaban sus relojes, sus movimientos eran bruscos y sincronizados. No parecían padres que estaban a punto de perder a una hija. Parecían personas que llegaban tarde a una reunión de negocios. Parecían molestos. Karen miró hacia atrás, sus ojos entrecerrados. Apúrate, Samantha. Nos estás retrasando. Me llevaron más allá de los mostradores de boletos, más allá de los felices reencuentros en la puerta de embarque, todo el camino hasta la reclamación de equipaje sobredimensionado. Era un espacio industrial cavernoso donde los palos de golf y los asientos de coche eran escupidos en un carrusel metálico. El aire olía a combustible de avión y café rancio. Espera aquí, dijo Kevin. Señaló un banco de metal atornillado al suelo. Cuida las maletas. Tenemos que ir a buscar los boletos. No te muevas hasta que regresemos. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con mi voz pequeña. Solo cuenta las maletas, dijo Karen, sin mirarme. Miraba los letreros de salida. Cuenta 500 maletas. Para cuando termines, estaremos aquí. Me senté. Jalé la bufanda roja sobre mi nariz y empecé a contar. 2, 3, un juego de esquís, un estuche de guitarra, una caja de cartón sellada con cinta. Conté hasta 50. Conté hasta 100. La multitud se redujo. El zumbido de la banda se volvió rítmico, hipnótico. 200, 300. Para cuando llegué a 500, el carrusel había dejado de moverse. Los otros pasajeros habían recogido sus cosas y se habían ido. La luz parecía atenuarse, zumbando con ese sonido de bajo voltaje que solo hacen los lugares solitarios. Me senté ahí aferrando la lana de mi bufanda, y me di cuenta de algo que una niña de 5 años no debería tener el vocabulario para entender. No llegaban tarde. No estaban perdidos. La expresión en sus caras cuando se alejaron caminando no había sido pánico. Había sido alivio. Me habían dejado en la reclamación de equipaje sobredimensionado porque eso era exactamente lo que yo era para ellos. Pesada, una carga, algo que se factura y nunca se reclama. Fue entonces cuando el silencio me golpeó. No era una quietud tranquila. Era una manta pesada y sofocante que presionaba mi pecho hasta que no podía respirar. Ese silencio rompió algo dentro de mí. Me robó la voz. 4 años después de esa noche, apenas hablaba. Dejaba que el mundo me pasara encima porque tenía demasiado miedo de hacer un sonido. Me tomó 3 décadas aprender que el silencio podía ser un arma, no solo una herida. Hoy, cuando me siento en el estrado y la sala del tribunal queda en silencio, esperando mi fallo, yo controlo el silencio. Lo uso para imponer respeto. Pero allá atrás en la Terminal 3, el silencio me controlaba a mí. Me decía que no era nada. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí congelada. Había algo extraño en el aire aquella noche, algo que no pude nombrar hasta muchos años después.
Era la sensación de ser observada. Eventualmente, un guardia de seguridad en un Segway pasó rodando, miró 2 veces y regresó dando una vuelta. Pero antes de que pudiera decir algo, un hombre en traje gris salió de las sombras de una columna. Había estado parado ahí un buen rato, me di cuenta después, observando, esperando para ver si alguien regresaba. Era alto, con ojos amables detrás de anteojos de armazón metálica. No parecía un héroe. Parecía un contador. El guardia dijo, alcanzando su radio. Voy a llamar a los servicios sociales. No, dijo el hombre. Su voz era suave pero cortó el aire como acero. Se acercó y se arrodilló frente a mí, ignorando la mugre del suelo. No me tocó. Solo me miró directamente a los ojos, reconociendo mi existencia. Mi nombre es William, dijo. Los vi irse. Lo siento. No mintió. No dijo que regresarían. Me dijo la verdad. Y en ese momento, me salvó de la mentira que yo misma intentaba contarme. Se quedó conmigo hasta que llegó la policía. Se quedó durante la colocación en el hogar de acogida y eventualmente se quedó para siempre. Fue la red de seguridad que me atrapó cuando mi propia sangre me dejó caer. William murió un martes por la mañana tranquilamente, de la manera en que había vivido. No hubo fanfarria, ni titulares, solo un pequeño servicio al que asistió el personal del refugio que había financiado en secreto durante décadas. Me senté en la primera fila usando la bufanda roja, sintiendo el peso del silencio regresar. Había sido mi ancla, la única persona que demostró que no era solo equipaje abandonado. Luego llegó la lectura del testamento. Esperaba la casa, tal vez una modesta cuenta de ahorros. En cambio, el abogado me entregó una carpeta gruesa llena de documentos. William no era solo un contador jubilado. Era un inversionista ángel que había respaldado 3 de las startups tecnológicas más grandes de los años 90. Había vivido simplemente para poder dar generosamente. La cifra final era de $5.500.000. 100.000 por cada año de su carrera de 55 años. Me lo dejó todo. La noticia salió 2 días después. Jueza local hereda fortuna secreta. Era el faro que había temido. Tardó exactamente 48 horas en sonar el teléfono. No fue una llamada. Fue un notificador judicial. Me notificaron con una demanda en mi domicilio. Custodia fraudulenta y robo de herencia. Los demandantes eran Kevin y Karen Hart. No llamaron para preguntar cómo estaba. No pidieron reunirse. Demandaron. Alegaban que William me había secuestrado en el aeropuerto 30 años atrás. Alegaban que habían buscado infatigablemente durante 3 décadas, víctimas de un sofisticado plan de secuestro. Exigían los 5.5 millones completos como restitución por su dolor y sufrimiento, más la escritura de la casa de William. Me senté en mi sala leyendo la demanda. Era una obra maestra de ficción. Describían su agonía al perder a su amada hija. Describían el vacío en sus corazones que nunca sanó. No lloré. No entré en pánico. Entré en modo de cámara. Miré la demanda no como una hija, sino como una jueza revisando un expediente de caso. Y fue entonces cuando lo vi. El registro narcisista. Para los padres normales, un hijo es una persona. Para Kevin y Karen, yo era un activo. Cuando tenía 5 años, era un pasivo, una boca que alimentar, una carga que cargar por un aeropuerto. Así que me liquidaron. Me dejaron en la reclamación de equipaje para reducir sus pérdidas. Pero ahora, 30 años después, mi valor había cambiado. Ya no era un pasivo. Era una cuenta por cobrar. Venía con una etiqueta de precio de $5.5 millones. No habían regresado porque me extrañaban. Habían regresado porque su inversión finalmente había madurado y querían cobrar. No era amor. Era contabilidad. Intentaban equilibrar sus libros con mi vida. Y la audacia de eso, la codicia descomunal y descarada, quemó los últimos vestigios de la niña asustada dentro de mí. Pensaban que estaban demandando a una víctima. No se daban cuenta de que estaban demandando a la ley misma. Puse los papeles sobre la mesa. No llamé a un abogado inmediatamente. En cambio, caminé al espejo y me miré. Vi los ojos de la niña que contó hasta 500. Vi a la mujer que había enviado a criminales a prisión por menos que esto. Moción denegada, susurré al cuarto vacío. Agarré mi teléfono y llamé al mejor contador forense del estado. Necesito que investigues, dije.
Regresa a 1994. Encuéntralos todo. Querían una pelea. Les daría una guerra, y me aseguraría de que el costo de esta demanda fuera todo lo que les quedaba. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi abogado, era que mientras marcaba ese número, mis manos temblaban. No de miedo. De algo mucho más peligroso, la certeza absoluta de que lo que estaba a punto de desenterrar podría destruirme a mí también si no tenía cuidado. Porque los secretos enterrados no siempre tienen solo un cadáver. No respondí a la demanda. No llamé a Kevin ni a Karen para gritar ni para suplicar ni para preguntar por qué. Eso es lo que haría una hija. Ya no era una hija. Era una demandante construyendo un caso contra dos acusados que habían cometido un error de cálculo fatal. Entré en modo de cámara. En mi línea de trabajo, no operamos con sentimientos. Operamos con evidencia. Llamé a Sarah Jenkins, la contadora forense más implacable de Chicago. Le di una instrucción. Regresa a 1994. Descubre de dónde sacaban el dinero porque los estafadores no cambian. Si eran lo suficientemente codiciosos como para demandarme ahora, eran lo suficientemente codiciosos como para haber intentado sacar provecho de mi pérdida entonces. No simplemente te alejas de un hijo sin intentar capitalizar la pérdida. Durante 3 días, mi mesa del comedor se convirtió en una sala de guerra. Sacamos declaraciones de impuestos, viejos registros de propiedades y archivos judiciales que olían a polvo y podredumbre. La mayoría de la gente cree que el pasado está enterrado. No lo está. Solo está esperando en microficha. Sara encontró la anomalía un martes por la noche. Sam, dijo, su voz plana. Mira 1995. Me incliné sobre su hombro. Ahí, enterrado en una pila de archivos judiciales digitalizados del condado de Cook, había un número de expediente de demanda civil. Kevin y Karen Hart contra American Continental Airlines. No solo se habían alejado. Habían demandado a la aerolínea. Saqué el expediente completo. Mis manos no temblaron. Estaban firmes, frías, pasando las páginas de mi propio borrador. La demanda era una obra de arte. Alegaban que el 6 de noviembre de 1994, habían confiado a su amada hija a un agente de la aerolínea en la puerta de embarque para un vuelo de menor no acompañada para visitar a un pariente enfermo. Alegaban que la aerolínea había sido negligente. Alegaban que yo había deambulado y desaparecido porque el personal no estaba vigilando. Era una mentira. No había ningún boleto. No había ningún pariente enfermo. Me habían llevado a la reclamación de equipaje y me habían dejado ahí. Pero en 1995, sin cámaras en todas partes, sin seguimiento digital, podían inventar una historia. Alegaron angustia emocional y pérdida de consorcio. Alegaron que eran padres destrozados cuya hija había sido tragada por el sistema. Y luego vi el acuerdo de conciliación. La aerolínea, desesperada por evitar mala prensa sobre una niña desaparecida, había llegado a un acuerdo fuera de tribunal. El cheque era por $450,000. En 1995. Eso era una fortuna. Era suficiente para comprar una casa, 2 autos, y una vida entera de silencio. Pero el cheque no era la pistola humeante. La pistola humeante era el affidavit adjunto al acuerdo. Para obtener el dinero, Kevin y Karen tuvieron que firmar una declaración jurada. Leí las palabras, y por primera vez en 30 años, sentí que el aire abandonaba la habitación. Nosotros, los padres, reconocemos que la menor Samantha Hart se presume fallecida. Aceptamos este acuerdo como compensación total y definitiva por la muerte injusta y la pérdida de nuestra hija, y eximimos a la aerolínea de toda responsabilidad futura. Lo habían firmado. La firma de Kevin era irregular. La de Karen era ondulada y ordenada. Me habían declarado legalmente muerta. Habían mirado un papel que decía que yo ya no existía, y lo habían firmado a cambio de un cheque. No me habían perdido. Me habían liquidado. Me recosté en mi silla. La ira que había estado hirviendo en mis entrañas no estalló. Se cristalizó. Se convirtió en algo duro y afilado como un diamante. Me habían vendido mi vida por $450,000, lo habían gastado todo, y ahora regresaban para venderme de nuevo. Pensaban que yo era un fantasma. Pensaban que los fantasmas no podían contraatacar. Agarré el teléfono y llamé a mi abogado. Lo tengo, dije. No llegues a un acuerdo. Vamos a juicio.
Miré las firmas una última vez. Habían firmado mi sentencia de muerte. Ahora yo iba a firmar la de ellos. Pero había algo más, algo que no le conté a nadie, ni siquiera a Sara esa noche. Había una segunda hoja en el expediente, parcialmente borrosa, con una nota al margen escrita a mano que decía simplemente, ella sabe. 2 palabras. Sin firma. Sin fecha legible. Me la guardé en el bolsillo del abrigo y no dije nada. El juicio fue un teatro y Kevin y Karen eran los protagonistas. Subieron al estrado vistiendo colores apagados. Sus expresiones eran máscaras de dolor perfectamente ensayadas. Karen lloró a la señal. Habló sobre el vacío en su corazón que nunca sanó. Describió la agonía de lo desconocido, pintando el cuadro de 2 padres devotos que habían sido victimizados por un depredador adinerado que robó a su bebé en una terminal concurrida. Era una actuación convincente. Si no hubiera vivido la verdad, tal vez les habría creído. No parecían monstruos. Parecían víctimas. Parecían padres que habían pasado 30 años poniendo un lugar en la mesa para un fantasma. Observé desde la mesa de la defensa, mi rostro impasible. No objeté. No interrumpí. Los dejé construir su monumento a la aflicción ladrillo a ladrillo mentiroso. Porque entre más alto lo construyeran, más duro caería. Cuando llegó el turno de la defensa, no llamamos a testigos de carácter. No llamamos a expertos. Llamamos un nombre. La defensa llama a Megan Hart. El aire abandonó la sala. La cabeza de Kevin se giró de golpe hacia las puertas de la galería. Karen soltó un pequeño gemido ahogado. No habían visto esto venir. Pensaban que Megan, la hija que se quedaron, la hija que criaron, era leal. Pensaban que era parte del fraude. Megan caminó por el pasillo. Tenía 28 años, una trabajadora social con ojos cansados y una postura que pedía disculpas por ocupar espacio. No miró a nuestros padres. Me miró directamente a mí. Era como mirar en un espejo que había envejecido diferente. Teníamos la misma nariz, la misma línea de la mandíbula. Pero donde yo me había vuelto dura, ella se había vuelto pesada. Subió al estrado. Prestó juramento. Y luego desmanteló sus vidas. Megan, preguntó mi abogado, ¿cómo era crecer en el hogar Hart? Megan tomó un aliento que sacudió todo su cuerpo. Era como vivir en un mausoleo, dijo. Su voz era suave pero clara. No era solo su hija. Era el reemplazo. Crecía la sombra de la trágica hermana perdida. Pero no se trataba de extrañar a Samantha. Se trataba de usarla. Esta era la paradoja del hermano fantasma. Siempre había asumido que Megan era la afortunada. Era la que pudo irse a casa. Era la que tenía padres. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que me había equivocado. Yo había escapado. Ella había estado atrapada en la actuación durante 28 años. Usaban la historia, continuó Megan. Cada vez que el alquiler se atrasaba, cada vez que papá perdía dinero apostando, sacaban a relucir la tragedia. La iglesia les daba dinero. Los vecinos traían cazuelas por años. Mi hermana no era una persona para ellos. Era moneda corriente. Su ausencia pagaba las cuentas. Karen se puso de pie, su rostro enrojecido. Megan, para esto. Ni se te ocurra. Siéntese, ladró el alguacil. Megan no se inmutó. Metió la mano en su bolsa de tela y sacó una caja de zapatos. Olía a moho y aislamiento viejo de ático. Les dijeron a todos que gastaron hasta el último centavo buscándola, dijo Megan. Me dijeron que contrataron investigadores. Me dijeron que recorrieron la tierra entera. Pero cuando estaba limpiando el ático la semana pasada buscando fotos antiguas, encontré esto. Abrió la caja. No estaba llena de volantes de personas desaparecidas. No estaba llena de correspondencia con la policía. Son recibos de casinos, dijo Megan, del casino Empress Riverboat en Joliet. Sostuvo un puñado de papel térmico descolorido. Están fechados el 7, 8 y 9 de noviembre de 1994. La semana en que Samantha desapareció. Mientras la policía la buscaba en el aeropuerto, Kevin y Karen estaban apostando. No estaban buscando. Estaban celebrando. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Era el mismo silencio pesado y sofocante que recordaba de la reclamación de equipaje. Pero esta vez, no me estaba aplastando a mí. Los estaba aplastando a ellos. Megan miró a nuestros padres, las lágrimas finalmente derramándose sobre su rostro.
Solía sentirme culpable por ser la que se quedó, susurró. Pero ahora me doy cuenta de que Samantha fue la que escapó. Yo fui la que fue abandonada. Kevin se hundió en su silla. Un hombre cuya existencia entera acababa de ser expuesta como un fraude vacío. No solo habían abandonado a una hija. Habían devorado a la otra. Mi abogado no le dio tiempo a la sala para respirar. El testimonio de Megan había agrietado los cimientos, pero necesitábamos derrumbar la casa entera. Se acercó al estrado y colocó un único documento amarillo frente al juez que presidía. Era una copia certificada del Acuerdo de Conciliación de 1995 de los archivos del Condado de Cook. Su señoría, dijo, su voz cortando los susurros atónitos de la galería. Los demandantes están demandando por la custodia de una herencia basándose en sus derechos parentales. Sin embargo, según este affidavit firmado el 12 de diciembre de 1995, Kevin y Karen Hart declararon legalmente muerta a su hija, Samantha Hart. El rostro de Kevin se volvió del color de la ceniza. Karen agarró su brazo, sus uñas hundiéndose en la chaqueta barata de su traje. Sabían exactamente qué era ese papel. Era el recibo de mi vida. La jueza que presidía leyó el documento. Sus ojos se entrecerraron. Miró del papel a los demandantes y la expresión en su rostro ya no era neutralidad judicial. Era puro y sin adulterar disgusto. Señor y señora Hart, dijo la jueza, su voz peligrosamente baja. Aceptaron $450,000 de American Continental Airlines por la muerte injusta de su hija. Firmaron una declaración alegando que había desaparecido. Así que una de dos cosas es verdad ahora mismo. O cometieron robo mayor y fraude en 1995, o están cometiendo perjurio y fraude ante el tribunal hoy. ¿Cuál es? La trampa se cerró de golpe. Si admitían que yo estaba viva en ese entonces, eran delincuentes que habían robado $500,000. Si se mantenían en su historia de que yo estaba muerta, no tenían legitimidad para demandarme ahora porque los fantasmas no tienen herederos. Su abogado, al darse cuenta de que había sido llevado a un campo minado, físicamente se alejó de ellos. Empezó a empacar su maletín. Me puse de pie. No pedí permiso. No esperé a que mi abogado hablara. Rodeé la mesa de la defensa y me paré en el centro del pasillo frente a ellos. Durante 30 años, había tenido miedo de estas personas. Había dejado que su recuerdo me persiguiera en cada cuarto silencioso que entraba. Pero mirándolos ahora, temblando, atrapados y pequeños, me di cuenta de que no estaba mirando a monstruos. Estaba mirando a parásitos. Los vendieron, dije. No grité. Usé la voz que usaba cuando sentenciaba a un delincuente violento. Fría, plana y definitiva. No solo me dejaron en el aeropuerto. Me convirtieron en efectivo. Le pusieron una etiqueta de precio a su propia hija y lo gastaron en blackjack y máquinas tragamonedas. Karen intentó hablar. Abrió la boca, las lágrimas corriendo por su rostro. La misma actuación que había usado con la iglesia, los vecinos y Megan. Samantha, por favor. Sollozó. Éramos jóvenes. Teníamos miedo. Te amábamos. Me declararon muerta, interrumpí. Firmaron un papel diciendo que yo ya no existía para poder comprar un bote. Bien, felicitaciones. Tenían razón. La hija que tenían está muerta. Murió en la Terminal 3. Me incliné más cerca, dejando que el silencio se estirara hasta que fue casi insoportable. Este era el mazo del silencio. Ya no me ahogaba en él. Lo empuñaba. Un fantasma no puede heredar, Kevin. Pero un fantasma puede perseguirte. Y te prometo que los perseguiré con cada instrumento legal a mi disposición hasta que deseen no haber vuelto a entrar en mi vida. La jueza que presidía golpeó su mazo. Sonó como un disparo. Caso desestimado con perjuicio. Alguacil, por favor escolta a los demandantes bajo custodia. Estoy remitiendo este asunto a la oficina del fiscal de distrito para una investigación inmediata por fraude de seguros y perjurio. Kevin y Karen empezaron a gritar mientras los oficiales se acercaban, pero yo no miraba. Les di la espalda tal como ellos me la dieron a mí. Las consecuencias fueron absolutas. El plazo de prescripción del fraude de conciliación de 1995 era un nudo legal complejo. Pero el perjurio que cometieron en tribunal abierto era fresco. Fueron acusados formalmente 3 semanas después. Las noticias locales, que inicialmente habían publicado la historia de la fortuna secreta de la jueza,
ahora publicaban un titular muy diferente. Los padres que vendieron a su hija. Su reputación fue incinerada. La iglesia los cortó. Los vecinos que habían traído cazuelas durante 30 años exigieron explicaciones que no podían dar. Perdieron su casa por los honorarios legales. Se quedaron sin nada. Sin dinero, sin estatus, y sin hijas. No me quedé con los 5.5 millones. William no me los había dado para comprar un yate. Me los había dado para construir una red de seguridad. Usé el dinero para lanzar la Fundación Baggage Clam. Proporcionamos defensa legal de primer nivel para niños en hogares de acogida que están envejeciendo fuera del sistema, asegurando que cuando el Estado deja de preocuparse, alguien más intervenga. Nos aseguramos de que ningún niño jamás tenga que estar solo en una terminal preguntándose si importa. 6 meses después, me senté en una cafetería en el centro de Chicago. Al otro lado de la mesa, Megan se reía de algo que yo había dicho. Se veía diferente. El peso había desaparecido de sus hombros. Había renunciado a su trabajo en la agencia y venido a trabajar para la fundación como nuestra trabajadora social principal. Estábamos construyendo una relación desde cero, ladrillo a ladrillo, sin la vara de las mentiras de nuestros padres entre nosotras. Alargué la mano hacia mi café y la manga de mi abrigo se subió, revelando la bufanda de lana roja que llevaba puesta. No la llevaba porque tuviera frío. La llevaba porque se veía bien. Ya no era un escudo. Era solo una bufanda. La cafetería estaba ruidosa, llena de tazas que tintineaban y conversaciones. Pero por un momento, me permití escuchar el silencio debajo de todo ello. No era el silencio aterrador y solitario del aeropuerto. Era el silencio tranquilo de un caso cerrado. Era el silencio de una deuda finalmente pagada en su totalidad. Miré a Megan. Miré el trabajo que estábamos haciendo. Y me di cuenta de que William tenía razón. No era la niña que fue abandonada. Era la niña que fue atrapada.